Bueno, muy buenas tardes para los que se están conectando. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a esperar 1 o máximo 2 minuticos mientras acaban de conectar más personas. Por lo pronto les agradecemos si pueden en el chat contarnos desde dónde se están conectando, desde qué ciudades, desde qué país. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a dar 2 minuticos más. Bueno, bienvenido don Rufino Rodríguez, Marisa Giorgi, Sueli Amancio Martinelli. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, Patricio, si gusta ya vamos a comenzar. Eh, bueno, bienvenidos a todos a esta nuestra segunda charla rupestre que organizamos desde Rupestre Web, Arte Rupestre en América Latina. Somos un espacio dedicado a la divulgación de investigaciones en torno pues, a estos temas, a los petroglifos, las pinturas rupestres, los geoglifos, todo este lenguaje tan extenso por todo el mundo y también en el tiempo. Sabemos que tenemos arte rupestre desde hace más de 50.000 años y es una manifestación común a toda la humanidad. En Rupestre Web desde el año 2000 venimos desde el espacio de la página web rupestreweb.info compartiendo los resultados de investigaciones de decenas de colegas de toda América Latina. Contamos con artículos de más de 24 países, más de 500 artículos publicados y pues hoy en día, debido a esta contingencia de la pandemia del COVID-19 que nos cobijó a todo el mundo, pues estamos tratando de seguir fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad también, ¿por qué no? Pues con todos nuestros colegas de América Latina y ofreciendo estos espacios pues para que sigamos manteniéndonos en contacto y sigamos compartiendo nuestro conocimiento en torno a estas manifestaciones. Entonces, por lo tanto, pues hoy en nuestra segunda charla traemos a Patricio Bustamante Díaz con la charla Arte Rupestre y Paisajes Pareidólicos, el rostro de los antiguos dioses.
Patricio Bustamante es investigador en arqueoastronomía, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, fotógrafo, docente, diplomado en restauración y conservación del patrimonio, diplomado en educación del medio ambiente, investigador en arte rupestre y arqueoastronomía, asociada a los 5 continentes. Patricio se ha dedicado a estudiar en varias partes del mundo, varios casos especiales donde el arte rupestre pues, hace parte, digamos, de estos paisajes. Eh, Patricia introduce la metodología denominada arqueología del entorno y los fenómenos psicológicos de la pareidolia, la apofenía y la hierofanía, que llama la triada PAH, de la que hoy nos va a hablar, en el ámbito de la arqueología. En el año 2012, en el Congreso de Arqueología Chilena de Arica, en conjunto con el doctor Ricardo Moyano, presenta resultados de su investigación que señala que la ciudad de Santiago fue fundada sobre un centro administrativo inca, ubicado en torno a la Plaza de Armas actual. Describe el posible origen de la astronomía mediante el uso de recursos mnemotécnicos y la tríada PAH. Actualmente trabaja en conjunto con un equipo de investigadores de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el rescate y puesta en valor del primer observatorio astronómico de Chile en Valparaíso, en el Cerro Cordillera. Bueno, pues la tradición de investigación de Patricio es muy rica y sobre todo es muy interdisciplinaria, como van a ver en la charla de hoy. Nos trae Patricio un tema supremamente interesante porque pues digamos que va más allá de simplemente describir o enfocarse en un lugar, tratar de entender cuál es la lógica que subyace eh, en todo el mundo, por qué en diferentes partes del mundo, diferentes culturas y en diferentes momentos el ser humano se relacionó con los paisajes y por qué terminó también produciendo el arte rupestre como una solución para comunicar sus ideas, sus conocimientos, transmitirlos a las siguientes generaciones y cómo pues todo esto nos está hablando finalmente de una integración poderosa de estos sitios con el entorno. Entonces, Patricio, pues no, hasta aquí llego con mi presentación, lo dejo con este espacio es todo suyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo cariñoso a toda la gente que sabemos que están todos más o menos en la misma situación, todos encerrados. Nosotros llevamos 5 meses de encierro acá en Santiago, sobre todo porque tenemos 2 personas mayores que pueden, si nos da el COVID, podrían fallecer. Entonces el cuidado es extremo en nuestra familia, ¿ya? Pero a pesar de eso hemos seguido conectados, hemos seguido trabajando, investigando, y yo creo que es la situación de la mayoría, o sea, todos estamos un poco en la misma situación, a pesar de estar en países tan distintos, porque esto es un fenómeno global. Bueno, y vamos a hablar de un fenómeno global que es la pareidolia. Ujú. Son 3 nombres raros, extraños, de pareidolia, apofenia y hierofanía, pero se refieren a fenómenos muy simples y muy cotidianos, ¿ya? Entonces, yo voy a ver, preparar una presentación que puede ser muy larga si hacemos muchos comentarios. Yo voy a hacer la presentación bien rápido para alcanzar a ver todos los temas. Después vamos a tener un espacio para las preguntas y va a quedar el video. Y Rupestre Webs han publicado una serie de artículos sobre este tema desde el año 2006, entonces hay mucha información para quien después, si le interesa el tema, quiera seguir investigando. Yo voy a partir con la presentación. Lamentablemente yo pierdo la de vista en la otra pantalla, así es que voy a darle directamente con la presentación. Y si hay algo, Diego, nuestro anfitrión me va a indicar eh, si es que necesito hacer algún cambio. Todo bien, Bueno, ahí Patricio, está. aquí estamos. Cualquier pregunta, por favor, perdón, Patricio, que lo Sí. interrumpa, pues las vamos a tener en cuenta para el final de la sesión, pues ya transmitírselas a Patricio. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un sitio arqueológico, esto es un arreglo fotográfico, no es una foto directa, muy difícil, pero muestra un sitio arqueológico con arte rupestre y montañas, el cielo, que es parte de lo que nosotros investigamos, ¿no?
Bueno, ¿qué es pareidolia? Ahí está la definición técnica. Es en realidad la capacidad que tiene el cerebro de reconocer figuras, aun cuando no existan esas figuras, en una mancha, en una nube, en una montaña. El cerebro tiene la capacidad de reconocer figuras. ¿Ya? Ahora, esto afecta a los cinco sentidos, pero aquí vamos a hablar solamente de la vista, porque el tema es extremadamente amplio. Entonces vamos a centrarnos en la vista, que es el que más, es el más atractivo también, más fácil de explicar. Y hay una serie de artículos, aquí yo puse el artículo inicial en 2006 en Rupestre Web, y el artículo que publicamos en 2018, que es una recopilación de una década de artículos propios y de otros autores sobre el mismo tema. Así que hay harta información. El tema es lo primero que ven. ¿Qué ven primero en esas figuras? Lo que están viendo es el funcionamiento del cerebro. El cerebro, cuando ve algo que no tiene que no es muy específico, trata de buscarle inmediatamente una explicación. Entonces, lo primero que se ve es un rostro. Pero después ya se pueden ver detalles con más calma y uno se da cuenta que, claro, el rostro parece un rostro, pero no es. Esa es la clave. ¿Eh? Entonces, hay una serie de figuras, por ejemplo, cosas comunes que uno las identifica con otra cosa. Esa es la pareidolia, es como un juego visual, donde uno cosas comunes las identifica como algo distinto. Hay, no sé, en la izquierda arriba es una cámara, pero parece un alienígena que va a disparar, qué sé yo. Esto que es un abre botella, abre corcho, parece una persona, ¿cierto? Bueno, eso es la pareidolia. Es una identificación equívoca en el fondo. Vamos a hablar de paisajes pareidólicos. Entonces, la pareidolia el paisaje pareidólico es un tipo de paisaje de formaciones caprichosas que inducen pareidolia. ¿Qué es eso? Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a partir con un ejemplo bien concreto. Y esto de la pareidolia es ver formas de personas, de animales o de cosas en lugares donde no debieran estar. Por ejemplo, las manchas de la Vía Láctea en el cielo, las constelaciones son imágenes de personas o animales o cosas. Eh, entonces, la pareidolia es la capacidad del cerebro de formar imágenes donde no la hay. Y aquí tenemos el ejemplo de arriba, la imagen de las constelaciones incas, que se forman a partir de las manchas que tiene la Vía Láctea. También a partir de las 4 estrellas se forma la Cruz del Sur. ¿Ya? No todas las culturas ven la Cruz del Sur en donde nosotros vemos la Cruz del Sur. Ahora, si bien se sabía y se conocen las constelaciones, no había sido descrito el mismo tipo de fenómeno para la Tierra. Aquí se fijan, hay un cerro que tiene una forma de una persona, una cara, ¿cierto? Aquí hay una roca que tiene forma de calavera, una roca que tiene forma de pez, otra roca que tiene forma de perfil humano. Eh, entonces nos dimos cuenta que existían figuras en el cielo y figuras en la Tierra. Eso ha sido parte de la investigación. Y hemos introducido 3 fenómenos: pareidolia, apofenia y hierofanía. Pareidolia es ver la figura, tener la capacidad de reconocer la figura. Apofenia es darle una explicación a por qué está esa figura ahí. Porque el cerebro ve la figura e inmediatamente el cerebro produce una historia para explicar por qué está ahí. Y cuando se trata de cosas muy grandes que salen de la escala humana, en algún sentido, se produce una hierofanía, se transforma esto en algo sagrado. Entonces las estrellas en el cielo son dioses, las figuras que se ven son espíritus, son espíritus de las rocas, se transforma en una visión religiosa. Entonces tenemos esos 3 fenómenos: pareidolia, apofenia y hierofanía. Pareidolia es ver la figura, apofenia es armar una historia en torno a esa figura, y van a ver que muchas leyendas son las historias que armaron respecto a figuras que veían, y la hierofanía, que es transformar todo esto en un fenómeno religioso. Disculpen, pero el mouse siempre me juega un... Ahora, cuando uno estudia un sitio arqueológico, sea un sitio rupestre, o sea un sitio histórico o un sitio arqueológico que no tenga arte rupestre, hay una importante relación con el entorno. Si yo no entiendo el entorno, es muy difícil entender
¿Por qué eso está ahí y qué significa? Sobre todo en el astro-rupestre, que no tenemos las claves. Sabemos que algo quisieron decir, pero no sabemos qué, ni cuál es la clave para descifrar ese contenido, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un estudio del entorno y del objeto en relación con ese entorno. Y eso es una relación simbiótica, es una relación intrínseca. Si yo tomo una piedra con un dibujo y me lo llevo a otro lugar, destruyo esa relación. Entonces, los sitios hay que protegerlos y eso ha sido una de las razones por las que nos hemos metido mucho en el tema de la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Bueno, aquí no vamos a entrar en detalles, solamente que vean que cuando estudiamos un sitio estudiamos la cultura, el clima, los aspectos bióticos, animales y plantas, la geografía del lugar, la psicología, fenómenos psicológicos que inciden en lo que encontramos, fenómenos astronómicos, la astronomía, y algunos fenómenos plasmáticos que no vamos a ver ahora porque es mucho tiempo, pero son tormentas solares que inciden en tormentas atmosféricas que tienen cierta imágenes que producen y que están grabadas en petroglifos. Entonces, vamos a partir con la esfera celeste como un paisaje paraidólico, ¿no? La astronomía básicamente se inicia con el ojo de una persona que mira atentamente y se da cuenta que cada cierto tiempo hay, primero que el cielo se mueve, que no está quieto, y que cada cierto tiempo hay fenómenos que se repiten. Entonces empiezan a estudiar ciclos, ¿no? El problema del cielo es que está constantemente en movimiento y tiene demasiadas estrellas. Entonces, era un problema práctico, cómo estudiar millones de estrellas simultáneamente, ¿ya? Ahora, en un observatorio astronómico identificamos las montañas, por ejemplo, que son cosas que no se mueven, que en relación con aquellas cosas que se mueven, la estrella, el sol, la luna, forman un conjunto que permite hacer observación. Esa es la base de la observación astronómica, como ven a la derecha, ¿no? Entonces, el problema era cómo estudiar las estrellas siendo tantas. Entonces, es el mismo problema que tenemos a una escala distinta, pero cuando queremos aprendernos un número telefónico, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo dividimos en trocitos. Eso se llama mnemotecnia, es un recurso mnemotécnico. Para aprender algo muy complejo, lo dividimos en pedacitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando uno se aprende con un cantito el número telefónico, se lo dicen de otra manera y uno tiene que hacer un esfuerzo para ver si es el mismo número, ¿ya? Entonces, dividir algo complejo en partes para simplificarlo es una técnica que se utilizó. Entonces, ¿cómo estudiar millones de estrellas simultáneamente? Es imposible. No hay forma de saber tener una imagen completa de todo simultáneamente. ¿Qué es lo que hicieron los antiguos? Dividieron en pequeños grupos, ¿eh? Entonces, identificaron las estrellas más brillantes y dividieron grupitos de estrellas, ¿eh? Y por partes del cielo. Hay ciertos grupos que están en la Vía Láctea y otros grupos que están lejos de la Vía Láctea, ¿eh? Entonces, bueno, y hay lugares del planeta donde se ve la cola de la Vía Láctea con muy poquitas estrellas y en otras partes se ve el centro de la Vía Láctea como en el sur. Entonces, a pesar de las diferencias a nivel planetario, eh, por alguna razón, que es lo que estamos investigando, todas las culturas del planeta utilizaron la misma técnica. Dividir en pequeños grupos, a cada grupo asignarle una figura, y por eso las constelaciones. Orión es un cazador, ¿ya? Para esa cultura. Pero en otra cultura, al mismo grupo o a un grupo similar de estrellas, le asignaban otra figura. Ahora, pero a todas le dan una explicación de por qué está ese cazador ahí, o por qué está esa figura ahí, ¿ya? Y como esto está en el cielo, todo esto ocurre en tiempos que son más allá de lo humano, se transforman finalmente en una hierofanía. ¿Sí? Todo esto está relacionado con seres celestiales, ¿no? El caso de Orión y el escorpión, por ejemplo, es difícil uno pensar cómo se les ocurrió ver a Orión, un cazador y un escorpión, ¿cierto? Pero tiene un parecido. Entonces, pero claro, venimos acá a América y las Tres Marías y el conjunto lo ven de otras maneras, le dan otros nombres. Pero en este caso en particular, que todos conocemos, se elige el grupo de estrellas, se le asigna
una historia, y estos grupos de estrellas están en una posición en el cielo, en posiciones distintas. Entonces, la historia que los une es que este era un cazador que pisa al escorpión, el escorpión lo mata, los dioses los reviven, y para que no vuelvan a pelear, los ponen en la mayor distancia posible, 180 grados en el cielo. Entonces, cuando este está saliendo, está anunciando el verano, y cuando este está saliendo, está anunciando el invierno. Mientras uno sale, el otro está bajando. Entonces, es una información técnica, ¿no? Pero de una manera muy simple, que cualquiera puede entender. Entonces, cuando ven el cielo, que comienza a salir Orión, las tres Marías en el fondo, sabían acá que comenzaba el verano, ¿eh? Y cuando estaba el grupito de las estrellas del Escorpión, con otros nombres, con otras figuras, pero es el mismo caso de Grecia, qué sé yo, de otras culturas. Las mismas estrellas sirven para marcar comienzos de invierno y comienzos de verano, ¿no? La Vía Láctea, por ejemplo, el nombre Vía Láctea es porque el mito dice que la diosa Hera le estaba dando el pecho a su hijo Hércules, ¿cierto? Y salta un chorro de leche, y ese chorro de leche se dispersa por el cielo, y por eso que vemos la Vía Láctea, la vía de leche, ¿no? Entonces ahí está la figura, ahí están los dioses, la hierofanía, la pareidolia, ver esta línea blanca como una mancha de leche, y la apofenia es la historia que inventa para poder explicar por qué está esa mancha de leche ahí. En el caso de los incas, por ejemplo, las manchas oscuras, ahí hago calzar las manchas oscuras de la Vía Láctea, con figuras que ellos veían en el cielo, que eran esas manchas oscuras. Pero además veían también, por ejemplo, como la Cruz del Sur, el grupo de estrellas, y le asignaban la forma de una cruz, ¿cierto? Entonces, ahora, si uno compara, aquí hay una comparación breve de distintas culturas. Si uno compara lo que se ve en la misma parte del cielo, cada cultura ve algo distinto. Y algunas culturas que están cerca ven cosas que son parecidas, pero, por ejemplo, la cultura inca está cerca y tuvo relación con la cultura licanantay, atacameña, pero para los atacameños habían cosas que no eran importantes para los incas, pero para ellos sí. Por ejemplo, entonces veían la llama, que era importante para los dos, pero en este caso veían las vegas, los lugares, los humedales, estamos hablando de un desierto, donde hay humedad y donde hay eh, hierba para que los animales pasten. Entonces le agregan a la visión del cielo ese elemento que es importante para ellos. Ahora, si vamos a una cultura de más al sur, la cultura mapuche, en la misma Vía Láctea, ven figuras totalmente distintas, ¿ya? Por ejemplo, las nubes de Magallanes para los mapuches son ojos de agua, ¿ya? Orión los ven así, ¿ya? Y en el caso de la piedra de Oringá, por ejemplo, esa piedra que tiene ese dibujo, vamos a verla, representa para ellos la Vía Láctea, pero también representa la figura de un lagarto. Y la piedra es negra, como la piel del lagarto, y los dibujos son blancos, como el diseño que tiene el lagarto, el teyú branco preto, que es blanco y negro, es un animal de la selva amazónica. Entonces, la Vía Láctea para ellos representa un teyú. Aquí tenemos el caso de que hemos presentado ya varias veces en distintos congresos desde el 2017, con la investigadora Marta Penner de Brasil. Esta es la piedra de Oingá, fíjense, es una piedra de 50 metros de largo con unos grabados muy profundos, es una piedra muy espectacular. Entonces, vamos a ver el caso del paisaje paraidólico en este caso. ¿Ya? Aquí hay un pequeño museo, la piedra que vimos ahí, la piedra de Oingá, está por ese lado, y fíjense el paisaje en el que está inserto. Esto es un paisaje paraidólico, uno empieza a ver y son como cráneos, formas extrañas, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso es un paisaje paraidólico que induce paraidolias, que induce ver figuras. Si hacemos un acercamiento a un detalle, fíjense cómo se ven rostros, como en ese sector. Ahí se ven como dos ojos, y eso está mezclado con los petroglifos, ¿no? Entonces, hay muchos lugares donde ocurre esto. Además, se llenan de agua,
esto en el verano se seca, se llena de ranas, las ranas mueren. Entonces hay una tensión entre la vida, la muerte. En el invierno esto no se puede entrar porque cuando llueve es una cantidad enorme de agua, pero en el verano se seca. Esto es un lugar semiárido. ¿Ah? Y ahí ven claramente las figuras que se forman. O sea, es difícil no ver algo. Ahí se ve como dos ojitos con una boquita media chueca, que sé yo, como una cara fantasmal. Bueno, eso es un paisaje paradisíaco, ¿no? Entonces, en este lugar seguramente se hicieron muchas ceremonias, probablemente de verano, porque en relación con el cielo del verano, porque, como le digo, en el invierno esto se llenaba de agua. Hay fotos en que el agua está pasando por acá arriba. Entonces, claramente, en el invierno no había sido útil. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una porción de la Vía Láctea que parece como que es el segmento que está representando en la piedra Toingá. Esto serían las constelaciones, ¿cierto? Hay trabajos que identifican las constelaciones. Y esta sería la figura, si se fijan, es una cabeza, un cuerpo y una cola. La figura del teyú. Eso es lo que hemos propuesto como explicación. No sabemos si no hay un letrero que diga esto es un teyú. Y esto tampoco se sabe quién lo hizo ni en qué época. Cuando llegaron los españoles encontraron esto ya abandonado y la piedra totalmente llena de musgo, ¿no? Entonces no se sabe exactamente quién lo hizo. Ahora, nosotros trabajamos en la cultura Molle, en la cuarta región acá, y encontramos una cosa, un fenómeno similar. Si se fijan aquí, hay un petroglifo que yo lo resalté, porque se ve muy poquito, pero yo lo resalté en Photoshop, eh, para que se vea que aquí hay una cabeza de un matuasto. En el caso de Brasil es un teyú, en el caso de Chile es el matuasto, que está orientado hacia la salida del sol, mirando la salida del sol. Porque los lagartos esperan la salida del sol en el verano para poder salir, porque necesitan el calor del sol. Y este matuasto en particular es un animal que el macho se pone amarillo, el espinazo, durante el verano, ¿no? Y entonces, lo que hemos identificado es que es una representación del cielo, de una parte del cielo, de una constelación, y aquí abajo hay una serie de matoastos que están en la misma región, y estos es de los mellizos, y esto es de un sitio que se llama el Peral. Si se fijan, es la misma figura que miran los dos hacia la salida del sol en el solsticio de verano, igual que en este caso. Entonces, esa es la porción del cielo que estaría representando el matoasto. Ahora, todo esto en este lugar está orientado a este cerro que se llama Chaguareche, que si se fijan, tiene la forma similar a un rostro humano, ¿no? Che, la voz Che para la cultura mapuche es persona, entonces sería un cerro persona, que tiene cara de persona. Entonces, y lo interesante en este caso, que en este sitio arqueológico, el lunisticio, la salida más extrema hacia el sur de la luna, sale sobre lo que es la nariz, lo que identificamos como la nariz, y el sol sale en esta posición todos los años, esto es cada 18,61 años. Y una serie de referencias, no es como para entrar ahora, y ahí está la foto del solsticio, de otra persona, para que se vea que no es una cosa que hemos sacado nosotros, ni es un truco, y esto sería la observación del lunisticio, un ciclo largo de 18,61 años, y el ciclo anual de la salida del sol en el solsticio de diciembre. Esta es la parada máxima al sur, ¿no? Y estos petroglifos probablemente están hablando de esa salida. Y aquí vamos a entrar directamente ya al tema de la figura. Esto es México, si se fijan, esta es una foto que yo tomé de internet y aparece la Iztaccíhuatl, el cerro Iztaccíhuatl, el cerro Matlalcueye, zona de rostro y de persona acostada, ¿no? Si uno ve las leyendas de la zona, las montañas son personas, son dioses, son seres superiores, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos veían. Ahí hay un apoyo en Photoshop. Eso es lo que ellos veían y describían. Eso está descrito desde la época, incluso precolombina, hay imágenes. Y los españoles describieron lo que decían los indígenas. Entonces, siempre en general se decía,
las tonteras de los indígenas, ¿no? No eran tonteras, ellos lo habían hecho así, lo veían así. Aquí hay una imagen de un pintor que representa esta escena donde está Iztaccíhuatl, la princesa blanca, cuando nieva, se llena de nieve, se pone blanca, y el Popocatépetl, que es el volcán, que él era un guerrero, se va a la guerra para hacerse caballero águila, y cuando regresa, ella se había suicidado porque le habían contado que él murió. Él la toma, la pone en el paisaje y se pone a cuidarla. Y desde ahí el Popocatépetl, que es este volcán que siempre está haciendo erupción, está cuidándola, y este es el cuadro que representa esa escena. Ahora, si uno mira el paisaje de México, esto es Ciudad de México y esto es San Pedro de Atacama, si se fijan, se reproducen ciertos elementos. Y esto lo vemos en todo el mundo, ¿eh? Yo aquí estoy dando un par de ejemplos. El volcán Popo, y aquí está el Licancabur, y aquí se fijan en una figura de mujer, y aquí hay una figura de mujer, ¿ya? ¿Cuáles son las leyendas allá? Esto es un video que me lo acaban de pasar hace un par de días. El volcán Licancabur con su hermano Jurique estaban enamorados de la misma princesa. Él trata de apropiarse de ella, abusar de ella, y él le corta la cabeza. Por lo tanto, desde ese momento este cerro es el descabezado. Y los dioses los separan y esta mujer la mandan al interior del desierto a 100 kilómetros, y aquí se produce el día 1 de agosto el encuentro que les permiten anualmente, según las leyendas, donde la sombra del Licancabur, cuando sale el sol detrás, se proyecta hacia la Kimal, que era la forma de mujer. Y aquí una descripción de un antropólogo en un video que está, que habla del astrónomo y el chamán, de la instalación del telescopio ALMA, uno de los más grandes radiotelescopios del planeta. Y aquí uno de los antropólogos cuenta la historia tradicional de este encuentro. Entonces aquí está el Licancabur, aquí está el Juriques con su cabeza cortada, porque él le corta la cabeza por haber tratado de violar a su novia. Y aquí está, como los separaron, una vez al año se vuelven a juntar. Bueno, y eso lo podemos reproducir en muchas partes. Entonces, yo encontré esta imagen aquí, por ahí dejé la referencia, la oruga dice, habla de Limbapura y Mama Cotacachi, ¿cierto? Y se casan, tienen un hijo, historias de personas, humanizan el paisaje, ¿eh? Aquí están los volcanes, el hombre, la mujer y el hijo, ¿eh? Y los rivales, porque todo esto tiene que haber rivales, entonces hay luchas entre ellos, y los volcanes son guerreros porque son los que tiran piedras, digamos, y explotan, y las montañas son o mujeres cuando son montañas muy suaves, o son hombres cuando son montañas muy escarpadas, pero no son guerreros porque no reaccionan violentamente, ¿no? Aquí tienen un caso de Machu Picchu donde está todo construido, excepto esto. Aquí yo le pongo un apoyo para los que les cuesta ver a primera. Entonces aquí se ve cómo conservaron esta parte. Todo esto es natural, esto aquí no está intervenido, pero encontraban esto y lo dejaban en reserva. Entonces para el Inca esto significaba todas las piedras, para las culturas ancestrales, todas las cosas tenían espíritu, pero cuando mostraban su rostro era un espíritu más fuerte. Entonces este es un espíritu muy fuerte que mostraba su rostro, por lo tanto lo dejan en reserva, no lo tocan, ¿eh? En el caso de Machu Picchu hay una serie de imágenes que uno puede ver en ese paisaje, porque es un paisaje pareidólico. Fíjense esta sombra que se proyecta durante una época del año, ¿ya? Esta es una foto que yo tomé de internet, a partir de un estudio de los hermanos de Lorrieta, donde se ve como el cerro eh, tiene la forma de un puma, aquí hay un cóndor y aquí hay un lagarto. Yo aquí puse un lagarto, toda la construcción tiene una forma de un lagarto que está sobre. Entonces, esto representa la tierra, esto representa el cielo, y esto representa lo que está abajo. El lagarto viven bajo cavernas, viven bajo el agua, son seres que están en el nivel más inferior, en la vertical, digamos. Pasamos a la cuarta región de Chile, nos fuimos de Machu Picchu a la cuarta región de Chile, y un sitio rodeado de petroglifos. Si se fijan, nos llamaba mucho la atención porque estaba muy rodeado de petroglifos, y hay un geoglifo de una llamita, ¿cierto? Bueno, después
de 15 años de observar el cerro, un día estábamos de viaje con unos periodistas que andaban haciendo un reportaje turístico, y yo tomé con un teleobjetivo de 300 milímetros, un teleobjetivo largo, el cerro desde lejos ya había nevado, y al caer la nieve se revela un rostro. ¿Se fija? Entonces, y aquí se ve una llamita como la del geoglifo, y aquí los círculos que son súper recurrentes en los petroglifos de esa zona. ¿Ah? Entonces, al principio pensamos que estaban reproduciendo eso, y después nos dimos cuenta que estaba este rostro. ¿Cuál es la importancia de que hubiera un rostro? Cuando un año viene bueno, el rostro se revela completo. Cuando el año viene malo, no se revela completo. Va a ser un año regular, va a faltar agua, aquí hay mucha agua, aquí hay poca agua. Cuando el año viene malo y no llueve, aparece una figura que parece una calavera. Es el mismo cerro, que yo lo tomé de otra parte, pero aquí están las dos cumbres, y que revela que si no hay agua, va a haber mortandad de animales, y de cosecha, de siembra, la gente lo va a pasar mal. Bueno, esto es indígena, pero además aquí la Iglesia Católica, sacando estos símbolos seguramente, impone la imagen de la Virgen de la Piedra, que curiosamente tampoco es una virgen, es una piedra que tiene forma, así como esto es una piedra, un cerro que tiene forma de cara, aquí hay una piedra que tiene forma de virgen mirada desde lejos, y aquí se hizo un templo católico, y esto es una fiesta enorme que se hace para pedir ¿qué? La lluvia, lo mismo. En otro ejemplo, está este petroglifo, entonces nosotros mirábamos el petroglifo tratando de entender qué podría ser un círculo con un punto, normalmente por la posición podría ser el Sol, ¿ya? También podría ser la Luna, pero si uno mira de lejos la piedra, se revela la forma, entonces no solamente basta con mirar el objeto, sino que mirar dónde está el objeto, el entorno, por eso esa es la importancia del entorno. El objeto se revela como la cabeza de un pez, y el círculo sería el ojo del pez, que era un pez sin ojo, le agregan el ojo. Entonces probablemente aquí hay agua, esto es el fondo de una quebrada, una zona hoy día muy seca, por lo tanto el agua es vida, los peces son símbolos de vida, entonces probablemente era el espíritu de los peces que habitaban en el fondo de la laguna. No sabemos, es una idea, pero aquí está la representación del pez, y frente a esta roca hay una representación de un renacuajo. Entonces lo más probable es que estuvieran hablando de eso. Otro caso así bien espectacular, que lo vamos a ver muy rapidito, es el caso de Rapa Nui. Aquí está pescando con un amigo el Tete, unos amigos franceses, Patricia y Michelle. Me mandan esta foto, yo andaba en México, y me mandan esta foto y me dicen, mira Patricio, esta isla, ¿qué parece? Un Moai. Aquí se hace la ceremonia del hombre pájaro, bajaban por aquí los guerreros, nadaban hasta estas islas a buscar el primer huevo de hombre pájaro, y después tenían que volverse. Y pasaban siempre frente a esta figura. Y esta figura es probablemente el origen de los Moai en la isla de Pascua. Todos los Moai son parecidos. Incluso lo conocían solamente, la historia dice que conocían solamente el Moai hasta el cuello, porque claro, está sumergido el cuello. Y después aprendieron a hacer la parte de abajo. Entonces, si se fijan, es muy parecido, y probablemente el modelo de los Moai, que es un caso muy particular en Isla de Pascua, es este. Incluso esto tiene un gorrito, qué sé yo. En un viaje que hicimos a México, un arqueólogo, Janiszewski, Stanislav Janiszewski, me llevó un libro de regalo, yo le regalé un libro de regalo, y en el libro que él me regaló estaba esta figura, era una tapa negra con esta figura. Y yo le pregunté, nunca la había visto, yo no tengo idea no soy especialista en cultura azteca, pero me llamó la atención la figura, nunca la había visto. Y le pregunté qué eran, y me dijo, son cerros. ¿Qué hay arriba de los cerros? Figuras. Y aquí está la figura del Tlaloc, aquí está la figura de el águila, acuérdense del águila, y aquí hay un cactus. Esto es Tenochtitlán, no es un cerro, es una isla, Tenochtitlán. Tenoch es el fruto del cactus. Y estas son figuras que veían los cerros. Entonces permitió identificar cerro, y esto es, no se sabía qué era, y esto es hoy día, lo entendemos como eh, los cerros que rodean Ciudad de México. Y no solamente en esta figura, aquí hay otras figuras con personas, y sabemos estos cartuchitos, me decía él, que son cerros, que indican cerros, esas volutas.
Bueno, aquí está un letrero, un lienzo de la batalla de Tepeyacac o Tepeyac. Y si se fijan, aparece en el lugar de la batalla una montaña con forma de rostro humano. Y aquí están los cartuchos que representan a esa montaña. Entonces, ¿qué hay en esa montaña hoy día? La iglesia de Guadalupe, que había antiguamente, estaba la diosa de la tierra. ¿Eh? Entonces, reemplaza la iglesia católica, la diosa de la tierra, por la Virgen Guadalupe, y el lugar era una montaña con una forma de rostro humano, ¿eh? Una montaña sacralizada. En el caso de el Ajusco, que es el Cerro Águila. ¿Por qué era Águila? Porque si se fijan ese cerro mirado desde el punto donde llegaron los aztecas al Valle de México, está la laguna, está la isla de Tenochtitlán, y al fondo se ve este cerro con forma de águila, ¿no? Que es como, y es de la isla de los cactus. Entonces, y aquí está la representación de lo que andaban buscando, el águila sobre el nopal. ¿Ya? Aquí está el nopal, aquí está el águila. Bueno, cuando uno piensa en el escudo de México es el águila, la serpiente y el nopal. Pero este es el dibujo que introduce la serpiente. La serpiente no estaba en el dibujo, en la mitología azteca, las tradiciones aztecas. Eh, y aquí se introduce para expresar la lucha entre el bien y el mal, cosa que no era el motivo de las leyendas mexicanas. Iban a tener que hacer Tenochtitlán donde encontraron un águila sobre un nopal, eso es lo que decía. Y la Iglesia Católica le agrega el elemento del bien y el mal. Entonces, por las características del águila, esta debiera ser, por esta águila es de la zona y el nopal, debiera ser el escudo de México y es este otro de acá. ¿No? Es una interpretación que nosotros hacemos. El cerro que se veía como un águila es este, y es mirado desde cerca, es un rostro humano, ¿se fijan? Y este cerro es el Ajusco. El Ajusco es el primer caballero águila. Es una persona, pero también es un águila, porque se ve como persona o como águila. Y aquí está la efigie de los caballeros águila, y aquí está el cartucho que representa a los caballeros águila. Ahí está el cerro Ajusco. Así se debiera leer este símbolo, yo pienso. ¿No? Ahora, hay lugares donde, por ejemplo, los musulmanes no pueden ver figuras, no pueden reproducir figuras, solamente escritura de Alá, pero sí pueden ver ciertas figuras. Por ejemplo, esta isla, que está en África, la ven como un musulmán, y se fijan, ahí están los nombres en musulmán, qué sé yo, texto, porque se parece a un musulmán que está, esa isla apunta hacia la Meca. ¿No? Y aquí en Australia, otro grupo de musulmanes identifican este árbol, una pareidolia, ¿cierto? Que parece un musulmán. Aquí yo pongo una foto de un musulmán agachado haciendo el mismo gesto. Entonces, para estos musulmanes es sagrado ese árbol porque, además de tener esa figura, apunta hacia la Meca. Que eso es clave. O sea, si no apunta hacia la Meca, no es musulmán. No puede estar haciendo la inflexión. Entonces, hay una serie de parámetros que se cumplen para que se dé la sacralización de un lugar. Bueno, y esto es Harkarcom, en el monte Sinaí, parece que es el verdadero monte Sinaí. Esto es un trabajo que se está haciendo hace muchos años, y que de la edad del bronce, lleno de templos muy simples, y que en esos templos están estas figuras, formas humanas, que en ese caso podrían ser los betilos o vitilos, Betel, que son las casas de los dioses, previo a la religión judía que transforma a todos los dioses en uno solo, invisible. Estos son los dioses visibles, antiguos, anterior a el monoteísmo. ¿Eh? Bueno, si uno mira una mirada un poco más amplia, esto está publicado en Rupestre Web, publicamos el artículo completo. Entonces, esto lo presentamos en Francia. La primera pareidolia, la más antigua, parece ser esta piedra que, descrita por un arqueólogo, no la describí yo, tomé la descripción que él hace, es una pareidolia que tiene una antigüedad de 3 millones de años, en un sitio donde hay un homínido, no eran seres humanos todavía, y parece que, por lo que dice el arqueólogo, el homínido, Robert Benedict, el homínido toma esta piedra, le gusta porque parece una carita humana, y la lleva
y muere, y la piedra sabemos que no es de ahí, de ese lugar, sino que es de otro lugar, por tanto, él la transportó, parece. Entonces, si es así la historia como la interpreta el arqueólogo, esta sería la primera pareidolia en la antigüedad. Ahora, los primates hoy día tienen pareidolia, o sea, no es esto un primate, no es un humano, es un homínido. ¿No? Entonces, lo más probable es que la pareidolia nos haya acompañado desde siempre en la historia, ¿no? En la prehistoria. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que yo presenté: Macapangast en África, esto es Alemania, Gropampau, Limbetka es la India, Tantam en Marruecos, esto es Israel, esto también es Marruecos, son muchos ejemplos. Yo puse aquí ejemplos, estos ejemplos porque por las edades, fíjense, 500.000, 200.000 años, o sea, muy, muy, muy antiguo, pareidolias en sitios arqueológicos, ¿no? La pareidolia más pequeña es esta de 6,5 centímetros por 8 centímetros, y la más grande que hemos identificado, y estos son textos escritos hace 5.000 años por la cultura china, eh, es el dios Pangu, el que crea el yin y el yang, que tiene 1.150 kilómetros de largo por 660 kilómetros de largo. Identificaban las 5 montañas sagradas de China con el dios Pangu, este dios que era un enano, que tenía como 2 cabezas, 2 cachos en la cabeza, y que separó el cielo de la tierra durante, eh, hace un trabajo, y después cuando él se muere, las montañas se transforman, su cuerpo se transforma en la montaña, su pelo se transforma, sus vellos corporales se transforman en los bosques, los bichos que él tenía, las pulgas, los piojos se transforman en los animales, y son las 5 montañas sagradas de China. Ahora, si uno piensa, claro, todo esto, los indígenas, miles de años, nada que ver con nosotros, pero si uno mira con más cuidado lo que ocurre hoy día entre nosotros, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que yo uso de la NASA. La NASA no son gente que anda viendo ilusiones, ¿cierto? Son científicos muy sesudos, pero se les cuela lo humano en el fondo, porque si uno mira esta imagen, ellos la publican en la noche de Halloween, ¿eh? Y aquí, si se fijan, dice Doctor S. Kerry abajo. El doctor Scary, el doctor Miedo, con su equipo, está trabajando en la noche de Halloween, toman esta fotografía, y ellos publican como una numerada, ¿eh? Dicen esto: aquí se ve una serpiente. Entonces las estrellas que ellos están estudiando son de un grupo que está aquí, y dicen los hijos de una serpiente monstruosa. Entonces ya no son estrellas, son la broma, digamos, los hijos de una serpiente monstruosa. Ahí está la serpiente. Todo esto lo publicaron ellos, no lo hice yo. Y en esa parte identifican esa figura y le hacen un trabajo un poquito de Photoshop, y publican esta Feliz Noche de Halloween, ¿eh? Entonces es una humorada, pero muestra el mismo proceso, ¿eh? Claro, el astrónomo no transforma esto en algo divino, pero es el mismo mecanismo psicológico. Estamos hablando de psicología, ¿eh? Y en eso no somos todos los seres humanos iguales, ¿eh? Bueno, y los objetos como la nebulosa cabeza de caballo, ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque parece un caballo, ¿cierto? Una cabeza de caballo que está saliendo de las nubes, ¿eh? A esta, fíjense los nombres: Helix NGC 7293, ¿quién se acuerda de un nombre así? Pero es más fácil acordarse el ojo de Dios, ¿eh? Entonces empiezan a colar estos nombres, ¿eh? Eh, esta otra es un pulsar, una imagen de una estrella pulsante, PSR pulsar B1509-58, la mano de Dios, es más fácil. Es lo mismo que le ocurría a los antiguos, ¿eh? De hecho, cuando muchos si uno ve las descripciones más literarias, con menos números de los papers científicos, cuando dicen el pulsar PSR B1509-58, que está en la zona tal del cielo, y ponen como referencia una constelación, porque es más fácil ubicarse, ¿eh? Bueno, esta nebulosa que se llama Gabriela Mistral es una pareidolia parece un rostro. ¿Y por qué Gabriela Mistral? Porque esto fue visto desde el Valle del Elqui. ¿Y quién es el personaje del Valle del Elqui? Gabriela Mistral.
Entonces, si esto hubiera sido descubierto en China, tendría el nombre de un chino; si hubiera sido descubierto en Estados Unidos, tendría el norte de un norteamericano, ¿cierto? O en Europa, pero se descubrió en el Valle del Elqui y desde ahí se denominó, en homenaje a Gabriela Mistral, la nebulosa Gabriela Mistral, que tiene su nombre, NGC 3324, pero más conocida como alias la Gabriela Mistral. Bueno, hoy día esto es una imagen de cómo sería el universo, una gran red, una gran eh, de galaxias y energía y materia, que forman una red gigantesca. Entonces le pusieron de Spider Web, ¿ya? Para entenderlo, porque es más fácil la descripción literaria que la descripción física, ¿no? Y bueno, y había otro grupo de astrónomos, esto es un caso reciente, que tenían, ¿cómo se llama? Eh, una serie de fuentes de rayos gamma en el cielo, no hallaban cómo caracterizarla, y se le ocurrió lo mismo que se le ocurrió hace miles de años atrás a la gente: es agrupar las fuentes de rayos gamma, perdón, eh, y darle una connotación moderna. Entonces aquí está el Coliseo Romano, aquí está el Principito, ¿eh? El obelisco, una nave espacial, Star Trek, las cosas que nosotros conocemos. O sea, es lo mismo que hicieron hace miles de años para entender estos fenómenos, ¿no? Me está, ¿por qué se me está? El mouse me juega una mala pasada. Ya, vamos a volver a entrar. Ya, esperemos que vaya hacia adelante. Bueno, y está el caso de estos señores, Schiaparelli, un italiano, que dice que él ve que cuando mira a Marte, ve eh, canales en Marte. Después el señor Lowell, que está allí, hace un mapa y muy detallado, y aquí hay un mapa de los canales en Marte. En base a esos canales que veían en Marte, este otro señor, H.G. Wells, escribe La Guerra de los Mundos, porque si habían canales, esto probablemente se estaba secando Marte, necesitaban hacer canales muy largos para llevar el agua de un lugar a otro, y si tenían esa capacidad, podrían llegar a buscar el agua nuestra. Entonces llegarían los marcianos a tomarse nuestro planeta. Es la historia de la Guerra de los Mundos, ¿no? Y es el origen de la ciencia ficción actual. Ahora, ¿qué eran los canales marcianos? Resulta que cuando miraban por sus telescopios, el telescopio, hoy día los telescopios todos, si uno mira una cámara fotográfica, tiene un color tornasol porque tiene un filtro. Ese filtro no existía en los telescopios antiguos. Les pido disculpas, pero el mouse me está jugando malas pasadas. Bueno, cuando entraba la luz de Marte, se amplificaba y reflejaba el ojo. El ojo se reflejaba en el lente y terminaban viendo sus venas sobre la superficie de Marte. ¿Qué pasaba? Que cada astrónomo que miraba veía canales distintos. Entonces era un problema. Ahora, sabemos que eran ¿cómo se llaman? Las nubes, las venas del fondo del ojo, y se dieron cuenta porque cuando empezaron a ver Venus, empezaron a ver canales, y sobre Venus solamente vemos nubes, entonces no podían haber canales. Y ahí empezaron a investigar y se dieron cuenta que lo que estaban viendo en realidad era el reflejo de los ojos de los astrónomos, ¿eh? Eh, entonces, y aquí hay un paper que he publicado, qué sé yo, donde se describe eso que se había encontrado. Y con esto vamos terminando. Bueno, lo más famoso, lo más conocido es, y que tiene que ver con lo mismo, o sea, mucho de la ufología, muchas de las cosas de los ovnis que ven, son imágenes que no son claras, como esta de Sidonia, ¿cierto? Cuando vieron esta imagen, los ufólogos dijeron: oye, esto es un rostro, es la demostración de que aquí hay civilizaciones marcianas, qué sé yo. Y la NASA tuvo que sacar fotografías, distintas fotografías en distintos momentos, para mostrar que es lo mismo que pasa en los sitios arqueológicos. Si yo voy en un momento determinado donde la luz no es la adecuada, y si me paro en el lugar no adecuado, voy a ver nada. Pero en el lugar justo, en el momento preciso, yo voy a ver la figura, porque es calendárico, ¿no? Entonces, esto mismo uno lo puede ver en
cientos de fotografías. Bueno, hay gente que dice que ese es el rostro de Elvis Presley, los fanáticos de Elvis Presley. Y yo le pregunté a un marciano y me dijo que no, él no conocía a Elvis Presley, ¿ah? Pero me llevó a ver una carita sonriente en la luna. ¿Ah? Eh, bueno, son bromas, pero muestra un poco cómo la pareidolia influencia en nuestra cultura. Esto es súper común. Si uno ve la gente que busca ovnis, encuentra imágenes, obvio, sí, está lleno de imágenes. Cualquier imagen que sea un poco difusa, que no sea clara, nos puede llevar a encontrar una pareidolia. Bueno, para mí, ¿por qué es importante? Porque la pareidolia nos informa, en parte, no es total, pero sobre cuál sería el origen del arte. El primer gesto es identificar una figura, el segundo gesto, completar esa figura, como en el caso del ojo del pez. Y el tercer gesto es ya simplemente hacer la figura a partir de nada. Yo agarro un trozo de greda y empiezo ya hasta a una escultura. Agarro una roca y la voy esculpiendo como una figura. El origen de la religión, a través del animismo. Los astros, todo tenía su espíritu, por lo tanto eran sagrados, la sacralización del entorno. El origen de la ciencia, porque al observar fenómenos que son recurrentes, que son permanentes, que son cíclicos, los antiguos empezaban a entender cuándo sembrar, cuándo cosechar. Eso es el origen de la ciencia, en el fondo. Y además podían predecir el futuro, que es decir, mira, cuando el sol llega a este lugar, se acerca, faltan 5 días, listo, llegó a la fecha en que tenemos que hacer la ceremonia y podemos tirar la semilla porque es el momento adecuado. Entonces, por eso se relaciona la astronomía hoy día, a través de la astrología, con la predicción del futuro. Porque lo que era evidente que podían predecir los ciclos climáticos, después a alguien se le ocurrió que eso podría predecir también el futuro de las personas, ¿no? Y eso lleva a, bueno, el origen de las mediciones, porque había que medir, saber, por ejemplo, cuál es el largo del año, 365 días y fracción. Bueno, eso fue un esfuerzo enorme. ¿Cuál es la duración de cada ciclo? Ciclos cortos, como el día y la noche, ciclos largos, como el luisticio, que son 16 años y fracción. Y el origen de la mnemotécnica, de esta, dividir en trocitos para poder estudiar fenómenos muy complejos, ¿no? Entonces, la pareidolia, desde nuestro punto de vista, tiene una importancia bien grande para los estudios de arte rupestre y los estudios del pasado del pensamiento humano. Eso sería. Me pasé, Bueno, me pasé muchísimo. bueno, Patricio, no, muchas gracias. Muy concreto y desde luego una cantidad de elementos. Sé que esta es la versión comprimida, digamos, de muchas de sus observaciones. Eh, y como yo pues, se lo he reiterado muchas veces, me considero que estos conceptos de la pareidolia, apofonía y hierofanía integrados son realmente poderosos pues para tratar de explicar el por qué estos eventos culturales aparecen donde aparecen y la relación con los paisajes. Bueno, mientras nos hacen preguntas, nos saludan desde Brasil, Suelia Mancio, desde Ecuador, Paulina Terán, desde Perú, los amigos de Nación Bagua, en Colombia es Andrés Villa, Dina María González. Bueno, tenemos en este momento cerca de 30 personas conectadas. Agradecemos pues la atención. Si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Mientras tanto, pues yo sí quisiera dialogar un poquito con Patricia en torno pues a algo que puede sonar pues un poco polémico, pero digamos que usted ha hecho una exposición sobre el concepto de la pareidolia, digamos, desde el presente. Estamos viendo hoy en día ciertas cosas que siguen operando desde nuestro, digamos, bagaje biológico y neurofisiológico, digámoslo así, que nos hace reconocer unos patrones y este tipo de cosas. Su propuesta es que en el pasado esto también operaba entre estas poblaciones. Cuando uno interpreta o cuando interpretamos el arte rupestre desde la pareidolia, estamos dando más explicación de lo que vemos nosotros, estaríamos explicando más nuestro componente neurofisiológico
o estamos tratando con eso de explicar el de los otros? Yo creo que las dos cosas. Y no solamente la pareidolia. Por ejemplo, si uno ve cualquier texto de ciencia, eh, la gente escribe, el científico escribe lo que alcanza a entender. Y a veces lo que escribe está equivocado. Y se demuestra con el tiempo. Entonces, eh, estamos tratando de interpretar lo que pasó en el pasado en base a nuestros conocimientos actuales. Y eso, claro, es absolutamente discutible, pero si uno ve esos patrones, es como estudiar las estrellas. O sea, no hay nadie que haya ido a una estrella o a una constelación o, o al sol a ver lo que hay. Nadie ha sacado un trocito de sol para analizarlo. Pero a la distancia, con ciertos parámetros de física, en este caso son parámetros de neurofisiología, ¿cierto? Eh, se puede entender el fenómeno. Ahora, ¿cuánto entendemos? No sabemos, es una propuesta. Entonces, nos permite entender ciertas cosas, pero también deja unas tremendas puertas abiertas. Ahora, como digo, esto se aplica a los cinco sentidos. Aquí yo estoy hablando de cosas solamente visuales. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que con el ruido blanco de un televisor, pone un televisor en una canal que no tiene sintonía y suena un chicharreo. Y ese chicharreo mucha gente lo interpreta como, hay gente, escuelas que se dedican a interpretar, buscan un sonido que parezca una palabra y que parezca una frase. Y pasan horas escuchando hasta que de repente escuchan una frase. Eso es pareidolia auditiva. Entonces, y eso lo interpretan, hay una interpretación de las voces de gente fallecida que nos está entregando un mensaje, tiene que ver con la hidrofonía, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Entonces, uno interpreta como una pareidolia y otros lo interpretan como una voz de los muertos. Desde mi punto de vista, de mi experiencia, es una pareidolia, ¿no? Y muchos datos científicos son la pareidolia que se imagina el científico, es como una mancha de datos que encuentra. Lo que se imagina es lo que él ve, pero otro científico puede ver con la misma mancha otra cosa. Entonces, esto es un juego constante, y esa es la propuesta nuestra, que es un juego constante de de la psicología humana en un entorno. Cómo interpretar a lo desconocido, si ese es el tema. Cuando llegaban a un territorio y no encontraban, no conocían nada, ¿cómo comenzaban a entender ese territorio? Entonces, como ya traían este bagaje cultural, lo iban trasladando. Como nosotros hacemos, un físico va a estudiar distintos fenómenos con la física. Ellos estudiaban con ese conocimiento los distintos sitios y podían interpretarlo. Esa es la visión que yo tengo. Patricio, nos están compartiendo una imagen, ya se la voy a compartir aquí en la pantalla, porque es un aporte pues también muy en la línea de sus observaciones. Ujú, Nos la hace Rodolfo Fabián Talaveras Zúñiga, desde ajá, el Perú. Nos dice que es la zorra en el Coropuna, en sí, Viraco, Arequipa, Perú. perfecto. Es una imagen, si eso, ahora lo que tiene que hacer él es estudiar si eso está descrito en alguna leyenda, por ejemplo, en alguna crónica española, en las leyendas locales. Si eso está descrito, lo que él está viendo es lo que se describió. Esa es la pareidolia que llevó a esa cultura a describir esa apotegma, que es ese relato, que fija una visión de lo que hay en esa montaña. Entonces puede ser, yo no conozco el caso en particular, pero el trabajo que él tendría que hacer es identificar esas leyendas locales que hablaran de ellos. Incluso podrían no existir, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que yo mostraba del Matuasto, no hay ninguna mención de los españoles del Matuasto. Quedan leyendas de los Matuastos, pero no quedan leyendas asociadas a un petroglifo en particular. Pero si uno empieza a ver el contexto, empieza a ver, por eso digo la importancia de la arqueología del entorno, todo el contexto. Cuando uno empieza a estudiar el contexto, empiezan a aparecer estos elementos que son permanentes de una cultura, ¿no? Entonces, yo le aconsejaría que siguiera buscando en otras partes, por ejemplo, no recuerdo los nombres, pero hay una leyenda
una niña, princesa que se enamora de un joven, que el amor no es correspondido, no sé cómo no se consuma, y finalmente se hace una ceremonia. Y de repente una persona se dio cuenta que en el momento en que se hace la ceremonia, se veía la figura de estos personajes en la sombra en el cerro. Entonces, puede ser una sombra, puede ser, la gente veía de una manera bien distinta. Es como la mirada del artista moderno. Picasso no miraba el mundo de la misma manera que miraban los otros artistas. ¿Eh? Y lo mira desde un punto de vista más simbólico. Y esa es la mirada indígena, la mirada simbólica. Ujú. Patricio, y saludamos también aquí a Leo Páez desde Venezuela. Él nos hace una pregunta. Pienso que es posible advertir casos de pareidolia en el arte rupestre, mas no en todos. En su experiencia, ¿cuánto de porcentaje se podría atribuir a casos interpretativos de pareidolia propiamente? Es difícil, de verdad no es todo. No, son casos particulares. Ahora, en un sitio hay que mirar con mucha atención y ir muchas veces, a veces para eh, identificar la pareidolia. ¿Ya? Puede ser una roca dentro de un conjunto de rocas, o puede ser una montaña, puede ser una sombra dentro de la montaña, eh, y que en general es un porcentaje pequeño. No es que todo sea así. Ahora, hay paisajes que son pareidólicos. Por ejemplo, una vez me tocó en un viaje de investigación ir al norte y hay un montón de rocas enormes, grandes, que le llaman el zoológico de piedra, porque donde uno mire ve formas de animales. Y eso es una cosa actual, ¿sabes? Pero eso era lo que le llamaba la atención a los antiguos. Entonces, hay veces que las pareidolias son muchas en un lugar y otras son muy pocas, pero muy señaladas, muy claritas. Entonces, no se puede hacer un porcentaje, yo no me atrevería nunca a hacer eso. Además que podría haber muchas y yo no las identifico. Como les digo, de repente nosotros mirábamos el petroglifo, mirábamos el círculo y no veíamos el conjunto. Entonces es un proceso de educarnos para mirar. Un ejercicio, por ejemplo, que nosotros aprendimos a hacer es tomar la fotografía de un cerro, y nosotros todos sabemos lo que es un cerro y nuestra cabeza está preparada para un cerro, pero si yo giro esa fotografía, es más fácil ver el perfil, porque escapa a la visión del cerro que está en la vertical o horizontal. Si uno solamente gira la fotografía, es más fácil. Entonces, hay que desarrollar técnicas y eso es un trabajo largo, de largo plazo. No es, este trabajo en ningún caso está terminado, está en comienzo, estamos recién empezando. Sí, Patricio, bueno, mientras de pronto nos llega otra preguntita, pues también hacerle como una acotación, porque pues el tema a mí me parece tan interesante y es tan universal el fenómeno, pero también pues da pie para teorías, pues como las bien conocemos, por ejemplo, las de los alienígenas ancestrales, y todo eso que finalmente muchas de estas parten de una observación así casi que tan natural de ciertos fenómenos culturales, en este caso arqueológicos, y derivan desde ahí pues a interpretaciones que se pegan de nada prácticamente, pero son muy populares. Sí. Creo que tiene un peligro, digamos, un riesgo esta posibilidad, digamos, porque ya puede derivar en algo demasiado abstracto o relativo, pues para cada ser humano lo que ve, entonces, Bueno, en ese caso, la única herramienta que uno tiene para no hacer eso es eh, buscar en las leyendas locales si hay algún arraigo, ¿no? Si hay en los registros de los conquistadores españoles que pasaron, si dejaron algo escrito, ¿no? ujú, Eso para nosotros es súper importante. Si no, es una interpretación que podría ser. Ya, pero por ejemplo, en el caso de las imágenes que le mostré de San Pedro de Atacama, para la cultura atacameña eso es así. Ellos lo cuentan, eso es parte de su cultura, todavía se mantiene, ¿no? Entonces, para evitar estos voladas que se pegan, bueno, esto mismo puede pasar con la ciencia. Esto mismo pasa con la fotografía científica, ultracientífica del espacio, de Marte.
Hay gente que le gustan los ovnis y ve ovnis en cualquier parte, en cualquier cosa. Entonces, no es solamente de la pareidolia el problema. Ahora, la pareidolia contribuye a explicar que eso no necesariamente es una civilización extraterrestre, sino que es una formación natural. Ujú. Entonces, una explicación más simple, por lo tanto, eh, tendiente a ser más verdadera, el decir que es una pareidolia que decir, mira, es un ovni. Es una herramienta para entender la realidad. Nos Tan buena recuerda, herramienta. sí. Iván Romero nos recuerda a las vírgenes que aparecen en las manchas de las paredes. Yo no quise mostrar esa imagen. Tenemos miles de imágenes, miles de ejemplos. ¿Ah? Claro, las vírgenes que aparecen en las paredes. Yo hice un libro sobre Ujú. que lo subimos a Rupestre Web, ¿cierto? Con una serie de ejemplos, ¿ah? Que, claro, son cosas súper cotidianas, pero que tienen mucho que ver con la emocionalidad de la gente. Una carretera donde se forma una mancha que parece una Virgen de Guadalupe, una mancha de agua, pero la gente la siente como si fuera. Eso es la hierofanía, es transformación de algo que no es claro en algo sagrado. Y eso es súper común en muchas partes. ¿No? Entonces nos permite explicar el origen de ciertos fenómenos religiosos. ¿No? Nos pregunta Dina Escalante, ¿es el uso de pareidolia es el uso de pareidolia como instrumento de estudio incluido en la educación y preparación de arqueólogos? No, porque esto es nuevo. ¿Ya? Esto es un tema nuevo. Sí, Diego lo conoce perfectamente porque la mayor cantidad de publicaciones que hemos hecho a través de Rupestre Web. Eh, Incluso en concomitancia y en discusión con muchos otros investigadores que han aportado muchas imágenes. Entonces, es un tema en general nuevo para la arqueología, ¿no? Pero que se está introduciendo. Después de 10 años, 8 años, Robert Bernadic publica una mención a nuestro trabajo, aunque lo conoce, que habla de la pareidolia. Y eso ya es arqueología formal, ultra formal, pero él conocía perfectamente el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, es una herramienta, como todas las herramientas, puede tener buen o mal uso en algunos casos, Ujú. pero la idea es que obviamente tratemos de darle buen uso, ¿no? No es una respuesta total, pero sí es un buen elemento para responder ciertas cosas. Patricio, ¿usted conoce algún caso de, bueno, digamos que en función de sitios arqueológicos reconocidos como tales, que se convierten en sitios de patrimonio arqueológico o cultural? Ujú. ¿Conoce algún sitio pareidólico que tenga esa valoración como patrimonio? Bueno, sí, hay un montón de sitios. Hay unas piedras en Perú, no recuerdo, y en Argentina. Normalmente se nombran por algo que se parece a nuestra cultura. Entonces, aquí nosotros en Santiago tenemos el Cerro del Plomo, donde se encontró una capacocha, un niño inca que estaba durmiendo arriba, lo dejaron dormido, le dieron chicha, y estaba en la cumbre del cerro. Y si uno mira ese cerro, tiene forma de rostro humano, es una capacocha. Y hay muchas piedras, si uno, la piedra cabeza de indio en todas partes, pero también hay la cabeza de Cristo. Yo recuerdo en Argentina, cerca de San Juan, hay una piedra enorme que tiene una forma parecida a una cabeza de. Y es un sitio que va gente de peregrinaje, Ujú. eh, muchos sitios, muchos. La Virgen de la Piedra que les mostré, este santuario católico, es una piedra, no es ni siquiera alguien la talló, es una piedra que parece una virgen mirada desde lejos, y le hicieron una especie de iglesia alrededor y se llena de miles de personas peregrinando a la Virgen de la Piedra. La Virgen de la Piedra está en muchos lugares de América. Es un fenómeno muy recurrente. Yo aquí muestro algunos elementos. Si uno va, por ejemplo, a la época tenemos un artículo de Alonso de Valle, un cronista de 1700 y algo, él habla de las pareidolias, en un, un Cristo que se encuentra en un árbol y se transforma después en un hecho sagrado. Los indígenas, la cruz, la Virgen de la Piedra, hay una Virgen de la Piedra en Arauco. Entonces son fenómenos súper antiguos y que son recurrentes y que a veces definen que un sitio se transforma en sagrado. Pues me hizo acordar, yo aquí tengo una réplica, no sé si la alcanzan a ver. ¿Sí?
Sí. Bueno, esta es una piedra, la réplica de una piedra que apareció en el municipio de Iza, en el departamento de Boyacá, acá en Colombia, y se le dice que es el Divino Salvador, ¿no? Es el rostro de Jesús. Claro, el rostro de Jesús. Pero digamos que se le hicieron análisis hace unos años, y no, es una formación completamente pues, natural. Natural. Sí, es mineral. Sin Ujú. embargo, pues tiene un sitial allá. Esto es una réplica, ¿no? No, no es que me la traje de la iglesia. Bien, Pero también eso, pues creo que hay una imaginería gigante en torno a estas apariciones. Es aparición. muy interesante. Voy a seguirle compartiendo algunos comentarios, Patricio. Nos dice Mario Ramírez, híjoles, me imagino que es mexicano. Me surgió una duda que nos podría decir acerca del paisaje ritual versus paisaje pareidolia. Estaríamos viendo cosas parecidas, tomando como referencia que en varias pinturas podemos apreciar rituales y cosas así. Eh, Habría que ver cada caso a caso, ¿ah? Yo creo que muchos sitios rituales son inducidos por las pareidolias, ¿no? No me atrevería a dar una respuesta general, si esto es, hay que estudiar caso a caso, pero sí en muchos casos la pareidolia puede haber llegado a ritualizar un lugar y podría haber lugares rituales, por ejemplo, hay lugares donde la importancia del lugar es el ruido que se escucha, el sonido, ¿no? Los huasis, las casas del viento, las casas del canto. A veces el viento, el que produce un sonido particular. Entonces uno no va a ver nada físicamente, pero sí va a escuchar un ruido o va a escuchar un temblor cuando el sonido, el viento entra por las cavernas, y eso inducía pareidolia, inducía esta sensación de que algo pasa, que hay espíritu, que hay. Entonces, son miles los casos, múltiples, porque son los cinco sentidos, ¿no? El olfato, el gusto también es afectado. El cuerpo tiene receptores electromagnéticos. Hay un doctor Persinger de Canadá que estudió todo el tema de la influencia de los campos magnéticos. Y los campos magnéticos, cuando son muy fuertes, pueden inducir pareidolia, y él hizo ejemplos. Entonces, los casos son múltiples. Las casas fantasma que se han estudiado desde el punto de vista de los infrasonidos, los sonidos que no son audibles, pero que producen vibración y algo eh, eh, inducen imágenes, ¿no? Entonces, como les digo, yo estoy hablando solamente del fenómeno visual porque es demasiado amplio, pero también se ve en el caso del sonido, ¿eh? Es muy importante. Hay muchos lugares que son, por sus sonidos, es la importancia. Otros que dicen, tiene una energía, ¿no? Hay gente que dice, tiene una energía este lugar. A lo mejor es un infrasonido, a lo mejor es un campo magnético más fuerte, yo no sé, habría que estudiar caso a caso, ¿no? Pero es la influencia de algo que uno no percibe con claridad. Ujú. Bueno, nos dice Julián Mejía, en todo el escudo guyanés y casi todos los ríos del Caquetá hay petroglifos de verano y de invierno. Hubo comunidades que marcaban mapas hídricos y geoglifos enormes que se conectan a miles de kilómetros de distancia. Muchas espirales describen zonas de arcilla especial o torbellinos peligrosos para los pescadores. A veces somos nosotros los que vemos interpretaciones místicas en figuras que comunidades antiguas describían en los paisajes. Claro, es como un mapa. Por eso digo, nosotros no tenemos las claves. Entonces, claro, le podemos Mm. dar una interpretación mística y una tremenda interpretación. Por eso que es súper importante ver si hay menciones. Esto hay que trabajarlo con la visión de las comunidades, porque la pareidolia también puede llevar a interpretaciones absolutamente erradas, como la ciencia. O sea, esto de los canales en Marte es Ujú. una interpretación tremendamente errada, pero era una interpretación en ese momento con los elementos que se tenía. Pero al ir avanzando la investigación, al ir avanzando la ciencia, al ir buscando nuevos elementos, uno puede reinterpretar los fenómenos. Entonces, eh, para hacer esta investigación hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con las crónicas. Entonces, por ejemplo, para la Pedra de Oingá, digo que todas las crónicas antiguas, incluso encontramos en ese caso el primer sacerdote que llega y se para frente a la piedra y la describe. Y dice, oh, encontramos una piedra negra con un rosario, que eran los petroglifos que tenía como un. Entonces hay una descripción muy antigua,
¿ah? Y hay leyendas que uno puede ir rastreando. Ahora, en ese caso es una cultura extremadamente extensa, los tupí guaraníes, que abarcan desde el norte de Brasil, noreste de Brasil, hasta el sur de Argentina, o sea, más allá de Buenos Aires, y que tienen presencia en el Chaco. Bueno, los guaraníes son los paraguayos, es una cultura enorme, gigantesca. Entonces, dentro de esa cultura hay una gran variedad, pero también hay una serie de elementos que uno puede rastrear. En ese trabajo estamos, rastreando Ujú. esos elementos que pueden haberse mantenido en el tiempo. No sabemos si vamos a encontrar la respuesta o no, pero estamos haciendo el esfuerzo de buscar esa respuesta. Vale. Nos dice Pato Barría, saludos, muy buena presentación. ¿Hasta qué punto esta interpretación que se propone podría significar una manera de negar las creencias de nuestros ancestros al reducirlas a un simple fenómeno psicológico? Es un riesgo que se corre, sí, sí, es muy claro. Por ejemplo, trabajo mucho con una machi mapuche y ella me escucha con mucha atención y me decía, claro, el problema que tú describes, una figura en el cerro, y yo también veo la figura, me dice, pero yo veo ese espíritu y yo converso con ese espíritu. Entonces, es una forma de explicar que no puede ir más allá de lo que podemos explicar eh, desde nuestro punto de vista. Obviamente es mucho más complejo el fenómeno. Yo no me atrevo a ir más allá en las explicaciones porque yo no soy especialista, yo no soy machi, yo no soy chamán. Pero obviamente el chamán tiene una relación con estas figuras, con estas percepciones distintas a la nuestra. Yo lo que he podido hacer es ir a la selva, a tomar plantas, eh, tener algún contacto con ese mundo, pero es un mundo tremendamente complejo, son miles de años de cultura. Entonces, claro, es una explicación desde lo que nosotros podemos, desde Occidente, entender. Es una explicación para lo occidental, pero no es una explicación desde la comunidad, tiene una explicación, ven lo mismo. O sea, yo he conversado con la gente, sí, ven, pero la figura, la relación cultural es mucho más profunda que simplemente ver la figura. El de Cancabur, por ejemplo, el cerro que yo mostraba ahí, es un malco, es un espíritu. Y la gente le hace ofrenda a ese espíritu, conversa con el espíritu, escucha. Es algo que está alejado de la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces aquí la pareidolia es el fenómeno que uno puede ver desde lo cotidiano. Es como la visión que logramos tener sin tener esas capacidades que van más allá, o sin tomar plantas, por ejemplo, cuando uno toma plantas, ve cualquier cosa, ¿eh? Porque es un mundo distinto, es una visión distinta. Entonces, claro, es una explicación, una parte de la explicación. A lo mejor algún día el ser humano va a encontrar la forma de explicar los fenómenos espirituales de una manera más comprensible, sin tener que ser un especialista. Y también los Ujú. fenómenos espirituales están llenos de mentiras. O sea, hay muchos que se dicen chamanes y que no son chamanes. Hay gente que dice cosas que no son. También es lo mismo que en la ciencia, lo mismo que en la pareidolia. Entonces, es bien difícil. Miren, yo he trabajado en astrofísica y uno mira desde la astrofísica, es mucho más fácil trabajar con estrellas, que están lejísimos, o sea, hay cosas que llevan millones de años, que llega la luz, millones de años acá. Pero es más fácil trabajar con eso porque son fenómenos físicos constantes, estables. Cuando uno trabaja con ciencias humanas es mucho más complejo. Hay muchas otras variables que hay que considerar. Entonces, en este caso yo no me metí en el tema espiritual porque obviamente es un tema mucho más complejo, pero tiene implicancias espirituales para las comunidades. Vale. Nos vuelve a preguntar Dina Escalante, si el estudio del entorno de un sitio arqueológico es tan importante, ¿cómo son estos sitios protegidos? ¿O Es el cómo se problema, debieran proteger? es el problema. Nosotros a partir del año 2005 se hizo la segunda publicación en Rupestre Web, empezamos a hablar del entorno, ¿no? Porque antiguamente el sitio era lo que excavaba el arqueólogo. Entonces era la cuadrícula, el hoyito, qué sé yo. Pero al introducir fenómenos como la pareidolia, puede haber un cerro a 50 kilómetros de distancia y que es parte del sitio, es parte del entorno, ¿no? Nosotros el año 2005 hicimos a ver,
el 2004 hicimos la presentación, la publicación, y el 2005, afortunadamente, en Xi'an, en China, se hizo un cónclave de la UNESCO e ICOMOS, la Organización de Museos y Sitios, y en Xi'an se sacó una declaración que se llama del entorno. ¿Ah? La declaración de Xi'an se refiere al entorno y habla de esto, que el entorno puede ser lo cercano, pero también lo muy lejano. Entonces, que para estudiar un sitio y para proteger un sitio no hay que proteger solamente el objeto que uno está estudiando, sino que estudiar, proteger todo. Y ahí se habla de paisajes culturales, por ejemplo, que el paisaje es parte de la cultura. Y eso es una visión bastante más amplia. Ahora, cuando entra una minera, cuando entra una empresa forestal, ahí empiezan las presiones políticas. No es fácil proteger esto. O sea, yo llevo muchos años peleando contra empresas mineras y contra arqueólogos, porque hacen intervenciones en lugares sin considerar estos elementos. ¿Ah? Que el entorno no es el sitio, es mucho más que el sitio, es el sitio y el entorno. Y que esa relación hay que respetarla. Y eso es súper complejo, o sea, de verdad, hay gente que nunca lo va a entender y que se va a seguir destruyendo. A ver, los Ese personajes, comentario nos lo hace Crispin, is my love. ya. Los personajes de tradición oral juegan un papel importante en este tipo de sitios. Los procesos de interrelación entre la población y la naturaleza se ve claramente en la forma como estos sitios y los personajes actúan como mediadores. Es claro, o sea, si uno conversa con la comunidad, también son enseñanzas morales, ¿no? Por ejemplo, se miraba el cielo y el comportamiento del sol, la luna, y de ahí se extraían las enseñanzas para el comportamiento en la tierra. Esto tiene que ver con el comportamiento humano, o sea, se humaniza el paisaje, pero el humano también se hace carne con el paisaje. Es una relación simbiótica del humano con el paisaje. Por eso que es tan triste lo que estamos haciendo con la naturaleza. Por eso que es tan dramático lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Porque siempre nosotros somos seres del medio ambiente. Y la arqueología del entorno, ¿qué es lo que informa? Es que el sitio, que hoy día para nosotros es arqueológico, para ellos era el sitio vital donde vivían, tiene una relación con el entorno y que esa relación tiene que ser respetada. Y cuando no la respetamos pasa, yo me acabo de leer un artículo que dice que en Australia, con los últimos incendios, se quemaron 3.000 millones de seres vivos, de animales. 3.000 millones. Y las culturas antiguas se preocupaban de que no creciera el pasto. Hay gente que ha hecho estudios y dicen, no, y antiguamente la gente se preocupaba de que no hubieran estos incendios. Y nosotros, con nuestra cultura, con nuestros millones y aviones y toda nuestra tecnología, no somos capaces de evitar los incendios. Cosa que antes era parte de la vida antigua. El Amazonas lo estamos deshaciendo, lo estamos destruyendo, y el Amazonas fue construido por los seres humanos, por esos indígenas que hoy día se miran tan en menos. Ellos hicieron la tierra, ellos cultivaron, y hoy día tenemos el Amazonas gracias a ellos. Y hoy día lo están echando, ¿qué saben del Amazonas? Y si nosotros queremos madera, queremos vacas ahí, eh, es una falta de respeto. Entonces, todo esto tiene que ser respetando la visión de las comunidades. ¿No? No es fácil, es muy difícil. Y sobre todo con comunidades que han sido tan golpeadas que tampoco tienen mucha confianza con nosotros, con la gente, con los investigadores. Y eso hay que hacerse cargo. Nos pregunta Francisco Jordi, buenas noches, ¿qué entiende usted por paisaje simbólico y qué relación tiene con el ideario colectivo? Muchas gracias, un cordial saludo. Bueno, un paisaje simbólico. eh, a ver, hay una relación literal con el paisaje. Yo uso el paisaje, uso las cosas que hay en el paisaje para mi beneficio. Eh, pero en el caso de las culturas antiguas se pedía permiso, porque si bien están ahí, tienen su realidad propia y hay que respetarlo. Entonces, para mí el tema simbólico también tiene que ver con el respeto. Se puede hablar, claro, del simbolismo, el significado de la palabra, pero para mí, en la actualidad, tiene que ver con el respeto. Las cosas no son lo que literalmente vemos, hay mucho más allá. Y eso más allá es una visión
que también puede ser dentro de lo simbólico, ¿no? Pero tiene que ver con el respeto para mí. Bueno, Patricio, bueno, muchas gracias a quienes han estado pendientes y agradecemos mucho sus preguntas, muy interesantes, creo que ayudaron a complementar ciertos aspectos de lo que nos propone Patricio. Y bueno, pues, ¿dónde conseguimos los artículos que ha referido Patricio? Pues en Rupestre Web. Bueno, antes de mostrarles un poquito de Rupestre Web, que ya es para el cierre, quiero aprovechar una última pregunta que nos hace Andrés Matius. Buenas tardes. ¿Es posible entender la pareidolia como una capacidad que de alguna forma se trata de estimular en ejercicios rituales o chamánicos? Eh, la pareidolia, para mí, con la experiencia que tenemos, es como una especie de software que uno tiene, ¿no? Y hay gente que lo tiene más activado y hay gente que lo tiene menos activado. Y claro, cuando uno hace ejercicios espirituales, le digo, ciertos sonidos te inducen ciertas visiones, ciertos olores. Cuando se hace una ceremonia en la selva, se toma la planta, se cierra el lugar, se hace en la oscuridad, se tiran ciertos perfumes, olores, el chamán canta. ¿Para qué? Para aislar el espacio, porque claro, si empiezas a sentir olores, por ejemplo, distintos, te pueden llevar a una volada muy mala o sacarte del tema que está ahí. Sonidos, el sonido de la selva, ¿cierto? Te puede incluso ser muy agobiante. Por eso que se hace todo controlado. Porque la pareidolia es el software que cuando hay, nosotros por ejemplo hemos hecho, y con Diego una vez que fui a Colombia hicimos el ejercicio, una ceremonia con ruido. Ruido, o sea, primero se hace una explicación para que la gente se canse de tanta explicación, y una vez que se cansó, se mete ruido, mucha bulla, con tambores, con cualquier instrumento musical. Bueno, el hecho de que se produzca un caos auditivo lleva al cerebro a buscar un orden. Y cuando encuentra el orden, empieza a escuchar música eh, a través de esta pareidolia, ¿cierto? Musical que empieza a estructurar, eh, empieza a entrar en trance. Entonces se para el trance porque no es el objetivo, pero eh, este, eh, la idea es mostrar que es una cosa mecánica. Uno no necesita. Ahora se puede entrenar. Mientras más uno atención le pone, más, más va a ver. Pero naturalmente, o sea, incluso hay gente que me ha llamado muy preocupada porque ve figuras en los cerros y que algo me está pasando en mi cabeza. No, se está viendo pareidolia. Entonces, cuando ven el concepto, ahí ya se tranquiliza. Es muy variado. Somos seres humanos y somos súper complejos y hay de todo un poco. ¿Mm? Bueno, Patricio, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, pues antes de irnos, Ujú. quería compartirles aquí a los asistentes, presentarles para los que no conocen Rupestre Web. Esta es nuestra página que tenemos desde el año 2000. Como les comento, esto es en rupestreweb.info. Es muy fácil. Cuando uno pone arte rupestre en Google, le aparece entre los tres primeros entradas. O sea, y eso, pues, digamos que demuestra la importancia de esta página y digamos, la especificidad que tiene sobre el tema del arte rupestre, pues, a nivel mundial. Eh, Esta es la página. Ustedes aquí encontrarán los artículos organizados por países y varias entradas. Aquí arriba pues está lo que es el inicio, la introducción, artículos, las noticias, investigadores con un perfil pues muy básico de algunos de los investigadores que tenemos acopiados en la página. Y esta que es nuestra página del mapa. Este es un recurso pues muy útil porque cada uno de los artículos pues corresponde a un lugar y podríamos, por ejemplo, buscar aquí en Chile, no sé, cualquiera, por ejemplo, este. Bueno, esto es en Argentina. Argentina, sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí van a ver, al hacer clic sobre uno de los puntos, pues se les abre la reseña de la página web a la que está relacionado ese link. Entonces ahí ya van a entrar al artículo y bueno, pueden consultarlo.
la mayoría pues son profusamente ilustrados, tienen muy buena documentación, son materiales propios de los investigadores. Y bueno, es un espacio que ha estado abierto, digamos que, y que también es independiente en el sentido de que está un poco por fuera digamos, de la lógica académica, de la revisión de pares, de casi que una burocracia que muchas veces inunda pues el ejercicio académico y lo lleva como a otro tipo digamos, a suplir ciertos intereses que van más allá de lo, digamos, de lo que es propiamente la investigación o el amor, digamos, por el saber, ¿no? Entonces hemos creado, pues, considero yo que una comunidad, eh, pues, digamos, muy interesada en estos temas, tanto de lectores como de autores. Entonces sigue, digamos, en los últimos 2 años ha estado un poquito quieta por cuestiones económicas que no hemos podido actualizarla, pero siempre ha estado abierta, pues, digamos, para quien quiera enviarnos su contribución, pues aquí la podríamos compartir. Bueno, aquí, para no quedarle mal a Patricio, de pronto encontramos algunas de Chile. Aquí hay una de Marcela de Sepúlveda, Ujú. otra de Alex Guerra. Esta, por ejemplo, es de Patricio y Ricardo Moyano. Aquí pueden encontrar muchos de los artículos de Patricio. En la página, pues todos los que él refirió. Aquí pueden encontrar algunas de sus contribuciones que también de una vez reitero a Patricio mi agradecimiento porque usted ha sido uno de los más fervientes, digamos, seguidores y contribuidores de este proyecto. Le agradezco nuevamente. Y bueno, ya llegamos a la finalización de la charla. Agradecemos a todos, pues, como les digo, sus comentarios, que nos felicitan a Patricio. Muchas gracias. Y esperamos vernos dentro de 8 días. El próximo miércoles tendremos una charla desde el Perú. Cuéntenos, Patricio. Yo haría un último comentario. O sea, si bien en Rupestre Web es más amplio, no está esto de la rigurosidad de la revisión eh, de pares, digamos. La mayoría de la gente que publica son arqueólogos o investigadores que también publican en otros medios con revisión de pares. Entonces, muchos Ujú. artículos. Yo puse solamente los artículos que están en Rupestre Web, pero muchos hemos publicado en otras revistas muy rigurosas, y cómo se llama, pero para mí el valor que tiene Rupestre Web es que se pueden publicar con un poco más de libertad. O sea, no se puede publicar cualquier cosa porque obviamente hay un filtro muy fuerte, pero se puede ir un poquito más allá de lo que a veces se puede en revistas más oficiales. Eso es Ujú. un tema para mí muy importante. La libertad en la investigación y en la publicación también debe ser un tema a considerar. Sí, inclusive hemos podido actualizar algunos artículos que nos han vuelto creo que Patricio mismo nos ha a veces enviado una información para que la actualicemos, entonces eso es pues las maravillas del Internet y de tener estos espacios, pues sobre todo a disposición de todo el público. Esto es un proyecto sin ánimo de lucro y pues estamos aquí es solamente para colaborarnos y inspirados en el amor por este patrimonio que consideramos, como lo dijimos desde el comienzo, pues que es uno de los pocos patrimonios que realmente es universal, que nos conecta como humanidad en lo más profundo del tiempo a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, Patricio, nuevamente muchas gracias, y estaremos poniendo esta charla en YouTube para que la sigan consultando. Y muchas gracias a todos por la paciencia también. Gracias. Por favor, se cuidan del COVID. Hasta Eso sí, luego. nos vemos.